Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz González Bautista. Tengo la matrícula AL049379 de la licenciatura en Derecho. Soy de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Bueno, en este video hablaremos a grosso modo de las garantías individuales. No sin antes hablar sobre los derechos humanos, ya que ellos están plasmados en la Declaración de la Garantía Personal, reconocimiento de los derechos y libertades sociales. Los derechos humanos son los derechos inherentes y las libertades fundamentales de los seres humanos, independientemente de su género, nacionalidad, ascendencia, religión, idioma o cualquier otra condición. Las leyes constitucionales, los tratados y el derecho internacional consideran los derechos humanos universales. Algunos de los derechos establecidos son derecho a la libertad, derecho a la libre expresión, derecho a la educación laica y gratuita, el derecho a la huelga, el derecho a trabajar hasta 8 horas y el derecho al trabajo. Los derechos humanos son un tema muy amplio y vital porque debemos ser conscientes de la existencia y goce de los derechos humanos. Lo más importante es darnos cuenta de que con estos derechos debemos respetar nuestra dignidad como personas iguales antes de disfrutar de los mismos derechos. Así también, los derechos fundamentales, en cambio, son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, es decir, los derechos que te son reconocidos por la ley. Estos siguen conservando las propiedades de inalienabilidad, irrenunciabilidad y universalidad, y no pueden oponerse a ellos, ni el bien común, ni la seguridad nacional, ni el interés público, como en el derecho a la vida, libertad religiosa, al voto y a la propiedad. Ahora, hablando de las garantías individuales en México, en algunas leyes nacionales, los derechos constitucionales o derechos fundamentales se denominan garantías personales o garantías constitucionales. En otras palabras, son los derechos básicos mínimos estipulados en la Constitución de un país en particular. La clasificación de las garantías individuales, estos son derechos humanos garantizados por la Constitución y se consideran esenciales en el sistema político establecido por la Constitución, especialmente en relación con la dignidad humana. Estos derechos se consideran indispensables para el sistema político y están íntimamente relacionados con la dignidad humana, es decir, son naturales independientemente del estatus, identidad o cultura de los ciudadanos. Por tanto, gozan de un estatus especial en las leyes que conforman el ordenamiento jurídico. Por último, las garantías individuales son el instrumento mediante el cual se hacen eficaces el uso de tus derechos. Por ejemplo, la persona tiene derecho a la libertad, a la garantía en el territorio nacional, queda prohibida la esclavitud. La persona tiene derecho a la educación y a la garantía es la educación laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. En cambio, a los derechos fundamentales son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, es decir, los derechos que te son reconocidos por la ley. Estos siguen conservando las propiedades de inalienabilidad, irrenunciabilidad y universalidad, y no pueden oponerse a ello, ni el bien común, ni la seguridad nacional, ni el interés público, como el derecho a la vida, libertad religiosa, al voto y a la propiedad. Estos poseen 5 características que son universales para todos los hombres, inalienables, no se pueden cambiar, vender o quitar, imprescriptibles, no se extinguen ni se pierden, irrenunciables, no puedes renunciar a ellos, limitativas del poder del Estado, es decir, el Estado no tiene derecho
sobre ellas. Por otro lado, también se encuentra la existencia de garantías sociales. Estas se diferencian de las garantías individuales porque son derechos otorgados a clases en una determinada situación económica, social o jurídica. Conocer cada garantía es sumamente importante, ya que para el adecuado ejercicio de los derechos es necesario estar informado y recordar que también existen obligaciones que se deben cumplir para lograr el bienestar social. Dentro de la clasificación existen 5 garantías y son garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de seguridad jurídica, garantías de propiedad y garantías sociales. Por último, podemos decir que los derechos humanos son un tema muy amplio y vital, porque debemos ser conscientes de la existencia y goce de los derechos humanos. Lo más importante es darnos cuenta de que con estos derechos debemos respetar nuestra dignidad como personas iguales antes de disfrutar de los mismos derechos. Los derechos naturales del individuo y los creados a partir de las normas que rigen la sociedad están estipulados en leyes que protegen que estos derechos sean respetados. En la carrera de Derecho es fundamental para el proceso judicial que el abogado conozca la diferencia clara entre un derecho humano, un derecho fundamental y una garantía, para que en su teoría del caso su estrategia no viole el respeto de estos derechos por quien representa. Identificar la diferencia entre un derecho humano, un derecho fundamental y una garantía permitirá el éxito en los procesos judiciales y el acceso a la justicia para todos los que la necesiten. Muchas gracias.